¿Qué tal? Gracias por seguir con nosotros. Vamos a pasar ahora al segundo tema de nuestra entrevista. Es el caso dramático de la muerte de Michael Morales en una de las calles de la zona 6 de esa ciudad capital, en brazos de su madre. Realmente, ¿qué pasó? ¿Qué debemos entender a la hora de buscar culpables y soluciones a casos como este para que esto no se replique, no digamos en el área urbana, sino la dramática situación del área rural? Para eso nos acompaña hoy la doctora Lucrecia Hernández Mac. Ella es miembro de Accesa, que es una asociación en la cual convergen varias instituciones justamente en este tipo de cuestiones. Entonces, Luqui, bienvenida, muchas gracias por estar por acá con nosotros. Y sin más, pues, Paola, arranca con la primera pregunta. Bueno, es una alianza, entendemos, que busca el acceso público y universal a la salud. Y me imagino que ustedes han visto este caso con mucho detenimiento para ver la cadena de factores que terminaron en la muerte de un bebé. ¿De quién es la responsabilidad, Luqui? A ver, hay que pensar que el caso de Michael no es un caso aislado, como en algún momento el vicepresidente planteó. Lamentablemente es algo que se está dando en todo el país, ¿verdad? Recibe atención precisamente porque se da aquí en la ciudad, en la zona 6 y en la entrada de un centro de salud, ¿verdad? Pero si hay algún dolor sanitario en el caso de Guatemala es precisamente la mortalidad infantil, o sea, las muertes que ocurren en menores de 1 año. Y generalmente las muertes en infantes sea precisamente por diarrea o por infecciones respiratorias agudas. Entonces lo que vemos es que el caso de Michael es un ejemplo más de lo que está ocurriendo a lo largo de todo el país, pero este es el que resuena porque es el que se da en este lugar urbano, ¿no? Yo creo que hay que tomar en cuenta que la muerte de Michael es la síntesis de todo lo que está mal con Guatemala. O sea, tenemos un niño con una desnutrición crónica, que después se desnutre de manera aguda por una diarrea, que llega a una deshidratación a tal punto que necesita buscar atención médica, y esa atención pasa por un problema del sistema que nosotros decimos que debería ser de referencia y contrarreferencia, pero que un poco en broma y un poco en serio hablamos de que es un sistema de rechazo y contrarrechazo, porque resulta que no se le da atención, no se le estabiliza en el centro de salud, sino que se le refiere inmediatamente para el San Juan, que eso debía ocurrir, pero la logística ya no da tiempo a que el niño llegue al Hospital San Juan de Dios, ¿verdad? Luqui, en ese sentido, explicando la parte, esto de referencia y contrarreferencia, para algunos que no entendemos el tema de términos técnicos para mover a un paciente de un lugar a otro, pero supuestamente los centros de salud, y aprovechando tu experiencia en toda la atención primaria, los centros de salud tienen la obligación de atender ciertas cuestiones que están a su alcance desde sus capacidades hasta logísticas como capacidades técnicas, ¿no? Si la idea es que lleguen a los centros de salud justamente para prever que eso trasciende y tengan que necesitar una atención de otro nivel, y lo que le pasa al niño es justamente un abandono de toda la primera fase en cabeza del centro de salud, ¿qué nos está pasando entonces, y en la ciudad además, qué nos está pasando con toda la atención primaria, desde la parte institucional? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Es un tema solo de recursos? ¿Es un tema de problemas sindicales? ¿Es un tema de diseño, de sistema, que cada gobierno llega a diseñar un nuevo sistema de atención primaria? ¿Qué es? Es un problema sistémico. Es como cuando hay un fallo multisistémico y no solamente hay infección en el cerebro, sino también en el pulmón y en los riñones. O sea, tenemos brechas de todo tipo en el sistema de salud, especialmente en el Ministerio de Salud. Entonces, eso es lo interesante, ¿verdad? Es complejo y por lo tanto es muy arriesgado y muy peligroso tratar de dar una respuesta o definir a una sola persona responsable de una muerte como la de Michael. Entonces, si vemos, ¿verdad? Es un niño que tiene problemas de desnutrición crónica, eso nos habla que es un problema de salud carencial, nos remite a los problemas de desigualdad, pobreza, falta de educación, falta de información para poder tomar mejores decisiones respecto a la salud de una familia, falta de información para identificar señales de peligro y a partir de eso activar un plan de emergencia familiar a tiempo, digamos, con oportunidad.
Pero también nos habla, además de este contexto social precario del país, nos habla también de las dificultades del sistema y de la atención por parte del Ministerio de Salud. Entonces, básicamente se junta la letalidad, ¿verdad?, con el peligro, y tenemos un desastre como son las muertes de todos estos niños. Si nos remontamos hasta el embarazo de la mamá de Michael, podemos asumir que no recibió un control prenatal para que el niño naciera con un peso adecuado. En los primeros días del niño quizás no tuvo un control periódico para ver su peso y su talla. Cuando se le detectó el primer signo de desnutrición, quizás no hubo una atención que obligara a la madre o llevara a la madre a recibir con más intensidad atención de alimentos y de medicinas y todo esto. Cuando le encontraron la desnutrición, no hubo una trabajadora social que llegó a la casa a ver que los otros hermanos estaban igual, que la mamá quizás no come bien. Cuando el niño empeoró, no hubo una acción inmediata. Cuando el niño cayó en un estado de deshidratación, no hubo un centro de salud que tuviera una ambulancia y la llevara al Roosevelt de inmediato. Pero en esta cadena de responsabilidades del Ministerio de Salud, Luqui, ¿hay alguna responsabilidad que tú crees que sí es de la mamá o toda es del sistema de salud? Yo creo que es una responsabilidad compartida. O sea, son responsabilidades que se pueden ver desde las personas, las familias, la comunidad, la sociedad, las instituciones. Yo creo que sí hay que reconocer que hay responsabilidades compartidas y todos podríamos haber hecho algo al respecto. ¿Qué pudo haber hecho la mamá? Si hubiera tenido la información, tal vez, ¿qué le faltó? Le faltó... Es que aquí la cuestión es que no se le puede culpar a él. Por supuesto que no es una culpa. Lo que hay que identificar fueron cuáles son las carencias. ¿Qué carencia tiene ella que no le permitió por ejemplo, reaccionar de inmediato? Puede ser desde la misma manera en que deciden tener hijos, ¿verdad? En salud pública, el periodo intergenésico, o sea, el periodo entre un nacimiento, el nacimiento de un hijo y el nacimiento de otro, el adecuado es de 2 años por lo menos. El periodo intergenésico entre Michael y su hermano mayor fue de menos de 2 años. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí muy seguramente la mujer en una sociedad machista no tuvo o la información o la capacidad de decidir cómo llevar a cabo la planificación de sus embarazos. Entonces, desde cuestiones estructurales como decisiones de género hasta información y acceso a recursos o métodos de planificación, eso es una cosa que podríamos haber hecho. De ahí que vemos en una situación precaria, ¿cuál es el alimento más barato? Maíz. Los carbohidratos. No es la leche, no son los huevos, no es la carne, sino que son los carbohidratos. Y eso es lo que menos valor nutritivo tiene para un niño, ¿verdad? Digamos que la mamá también tiene que trabajar, venir y plantearle que le dé lactancia materna exclusiva durante todo el periodo recomendado es realmente poco realista. Entonces también deberíamos de haber visto qué tipo de apoyo necesitaba en la alimentación de su hijo y en esta dinámica familiar laboral. Algo que se vio con el historial de consultas de Michael es que se le diagnosticó desnutrición crónica, desnutrición aguda, y el tratamiento fueron micronutrientes. Una cosa es la desnutrición crónica, otra es la aguda y otra cosa son las deficiencias vitamínicas. Yo puedo no estar desnutrida pero tener anemia, entonces me van a dar hierro. Y entonces venir y tratar con esta lógica institucional de curar la desnutrición con multivitamínicos no da, pero es lo que el ministerio tiene y es la lógica que llevan. Entonces vemos que hay toda una cadena, ¿verdad? Una realidad bastante compleja en donde todos tenemos un papel que jugar, pero en donde la lógica institucional tampoco casa con las necesidades de la población respecto a la salud y la atención que necesitan, ¿verdad? Una postal nefasta, ¿no? Al ver el cuadro completo es nefasto, pero... Es una crónica, una muerte anunciada. Es correcto. Pero ¿cómo? Una pregunta trascendental es, ¿resolvemos esto solo con más recursos? ¿Será que el tema es de nutrir de más recursos a este desnutrido también sistema de salud? Eso sería irresponsable. O sea, definitivamente el Ministerio de Salud, la red de servicios pública necesita más recursos, lo que tiene no le alcanza y estamos viendo los problemas de desabastecimiento enormes.
Pero no podemos venir y decir solo vamos a aumentar el presupuesto o vamos a aumentar los recursos si no tenemos claro en qué vamos a gastar. O sea, sí necesitamos una política bien definida, un norte, planes, acciones establecidas, costeos, definición de tiempos, ¿verdad? Que los cambios sean graduales, paulatinos, y sobre eso se mira cuánto necesitamos más y cuánto más se va a aumentar cada año o cada periodo, y en dónde se va a hacer la inversión, en dónde van a haber más gastos de funcionamiento, por ejemplo, ¿no? Vimos que donaron una ambulancia para el centro de salud de la zona 6, que no dudo que va a servir mucho para los pacientes, pero si esa ambulancia hubiera existido, Luqui, ¿tú crees que al haber trasladado a Michael más rápido la emergencia, Michael estaría vivo, o ya en este momento de la intervención sus probabilidades eran posiblemente tan pocas que el factor de la ambulancia no era el determinante? Sí hubo un problema de tiempo. O sea, si el niño hubiera sido llevado, no sé, tal vez media hora antes al San Juan de Dios y le hubieran hecho una venodisección y le hubieran empezado a rehidratar de manera intravenosa, es muy posible que Michael siguiera vivo, con secuelas de su desnutrición, etcétera, pero podría estar vivo. La ambulancia, digamos, todas estas donaciones de infraestructura, a veces donan puestos de salud o terrenos o ambulancias, no se ven mal porque son necesarios, pero el Ministerio de Salud también tiene que tener un presupuesto planificado para poder dar, por ejemplo, combustible, mantenimiento, pagar piloto. Porque ¿qué sucede? A veces, por ejemplo, en el gobierno de la UNE hubo muchas ambulancias que se compraron para los centros de salud, pero resulta que después los directores, los jefes de distrito tenían que estar pidiéndole a las municipalidades recursos para combustible, ¿verdad? Lo que hablábamos con Adrián antes del aire, a ver cuántos meses pasa funcionando y después le faltan repuestos, le falta combustible. Y cuando uno ve que la radiografía del presupuesto es 85% funcionamiento en inversión, que justamente esto es inversión, ¿no? Finalmente para eso es que debe darse el abordaje. Y una inversión va a generar un aumento de los gastos de funcionamiento, ¿verdad? O sea, si yo construyo un puesto de salud, eso significa que lo tengo que equipar, pero además después tengo que pagar la luz, la electricidad, los salarios de las personas que están ahí, los medicamentos, los insumos, etcétera. Entonces esas cosas se tienen que ir pensando. Y, perdón, sobre esto quisiera hablar un poco acerca de al parecer hay iniciativas por parte del Ministerio de Salud de fortalecer la red del Ministerio a partir del primer nivel, ¿verdad? Y también hay, al parecer, iniciativas de empezar a trabajar una propuesta de reforma sectorial, ¿verdad? Esto lo sabemos más por rumores, porque lamentablemente pareciera que son políticas que se están discutiendo a puerta cerrada aún, ¿verdad? Ya en estos momentos, yo creo que si algo se reconoce en Guatemala es que hay capacidades técnicas en salud pública, de economía de la salud, etcétera, y ciudadanía interesada en el tema de salud, y lo que esperaríamos es que si se van a empezar a discutir políticas y planes sobre estos dos temas tan importantes, ¿verdad?, sí deberíamos de empezar a definir una ruta para un diálogo y una discusión técnica y también abierta a la ciudadanía. ¿Esto sería desde CG Plan o desde el Ministerio de Salud Pública? Al parecer, o sea, por ejemplo, el Comisionado de Seguridad Alimentaria y Nutricional dentro de su estrategia está incluyendo el primer nivel de atención. Parece que hay una mesa que va a discutir esto. Sabemos que el Ministerio de Salud ya tiene una propuesta un esbozo de propuesta elaborada para fortalecimiento de primer nivel, y sabemos que el vicepresidente Cabrera, como es médico y también está, digamos, apoyando el tema de salud, al parecer también están pensando en realizar alguna propuesta, ¿verdad? Pero son autoridades públicas que en algún momento esperamos nosotros que abran sus puertas al diálogo y a la discusión técnica de temas tan importantes como este. Si te pidieran que respondieras con una línea, ¿quién o qué mató a Michael? ¿Cómo lo resumirías? Todos. ¿Incluidos nosotros? Incluidos nosotros. Porque no mostramos esas deficiencias antes de que lleguen a tragedia, dices tú, o por ejemplo en el caso de una prensa que no está en Camotán o en Chisec, donde un niño quizás se muere saliendo de la casa de la mamá que no logró llegar ni siquiera al centro de salud. Uno de los problemas precisamente de la salud, del sistema, de la red de servicios, es que estamos hablando de asuntos de vida o muerte. Y a pesar de que nos duelen las muertes, somos afectados por la enfermedad, no le hemos dado suficiente atención al tema de salud.
digamos, lo vemos o muy complicado o algo que mejor vean los expertos, pero es un problema que tenemos histórico y en la medida en que como ciudadanía empecemos a ponerle atención al tema, hacer reclamos y hacer demandas ciudadanas, en esa medida esperaríamos que las instituciones también vayan respondiendo y se vaya mejorando una red de servicios, una regulación y una rectoría por parte del Ministerio que finalmente logre disminuir estos grandes problemas de mortalidad que tenemos. Bueno, muchas gracias, Luqui. Bueno, creo que como sociedad todos somos parte responsables y Estado somos todos, así es que habrá que empezar a analizarlo desde ahí. No nos queda más que agradecerles mucho por su presencia en este espacio. Los dejamos ahora en compañía de nuestra compañera Rocío Lazo a ver qué se está diciendo en redes y después no se vayan, que estará Cristian Castillo, Pablo Hurtado y Juan Carlos Sandoval a las 10 p.m. Quédense con nosotros. Adrián, muchas gracias. Hablamos en este momento sobre la salud pública en Guatemala, del particular caso del pequeño de 11 meses que falleció en brazos de su madre en plena vía pública. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con ingeniero Giovanni Cardona. Estoy de acuerdo que hay falencias en los centros de salud, pero creo que la responsabilidad mayor corresponde a los padres. Mario Monterroso nos dice, la madre de Michael por falta de experiencia para criar a su hijo lo dejó morir. Tenía que hidratarlo aunque sea agua de arroz. Raúl nos dice, el niño, la madre y el médico son víctimas. Los verdaderos responsables son los de atrás y los de arriba. Honorable nos dice, a las madres de Guatemala que pierden hijos por desnutrición les falta oportunidades de educación. Mario Figueroa, además del sistema de salud, hay fallo en el acceso a planificación familiar y paternidad responsable. Gracias por todos sus comentarios y lo invitamos a seguir mostrándonos su opinión. En Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Conocemos ahora todo sobre los deportes y lo invitamos a que se quede en sintonía de a las 10 p.m.